La geografía como ciencia, metodología y técnicas del trabajo geográfico. Y empezaremos como siempre con una breve introducción. El espacio geográfico es un concepto usado por la geografía para definir el medio en el que se desarrolla la vida humana. Posee dos dimensiones que lo conforman e interactúan entre sí, la física y la humana. Aunque se trata de un conocimiento muy antiguo, no fue hasta el siglo XIX cuando adquirió la categoría de ciencia propiamente dicha, dividiéndose en diversas ramas. Y los geógrafos son las personas dedicadas a su estudio. En este tema conoceremos, además de lo anteriormente comentado, es decir, el espacio geográfico, el origen de la geografía y sus ramas, la metodología usada en esta materia y sus principales técnicas de trabajo. Y empezaremos con la concepción del espacio geográfico. A nivel etimológico, geografía significa descripción de la Tierra. En sus orígenes, esta ciencia fue meramente descriptiva, pero actualmente abarca muy diversos saberes y procedimientos. Hoy en día sería más apropiado decir que la geografía es la ciencia que estudia la superficie terrestre, las sociedades que la habitan y los territorios, paisajes y lugares que la forman, preocupándose de los problemas que todo esto conlleva. Y espacio geográfico es el medio en el que el ser humano desarrolla su actividad y está compuesto por tres elementos. El natural, esto es, los componentes terrestres no creados por el ser humano como el relieve, la hidrografía, la fauna, la flora y el clima. El social, que gira en torno al ser humano como el espacial, el cultural o el político. Y el económico, que surge de la relación del primero con el segundo transformando el medio natural. Y si tenemos en cuenta estos elementos, podemos establecer dos tipos de espacios geográficos según la acción humana, los intervenidos y los no intervenidos, estos últimos cada vez más escasos. Profundicemos ahora en el origen de la geografía. Aunque se trata de una de las ramas más antiguas, no ha sido considerada como ciencia hasta el siglo XIX. En una primera fase, estas han sido las etapas por las que ha pasado: la Antigüedad, Grecia, Roma, Edad Media, Renacimiento, siglo XVII y siglo XVIII. Desde la Antigüedad, todas las sociedades han usado sus propios métodos para orientarse, ubicar los territorios, ordenarlos, describirlos o establecer sus recursos. Y de esta forma nació en la Grecia clásica la imaginación del espacio, que recibió el nombre de geografía en la escuela griega de Alejandría. Los griegos distinguían un macrocosmos, el universo, de un microcosmos, el ser humano y su entorno, y sus principales preocupaciones eran la ubicación de lugares, por lo que se identificó geografía con cartografía. Su fundador fue Eratóstenes, y con él nacieron dos tendencias geográficas, la general, encarnada por él mismo, y la descriptiva, que sitúa los conocimientos históricos en su contexto territorial, siendo su máximo representante Heródoto. Los pragmáticos romanos concibieron la geografía de una forma menos teórica, resaltando su unidad práctica. Ptolomeo acuñó los términos de longitud y latitud, y su tratado Almagesto tuvo una gran influencia en el mundo árabe y en el Imperio bizantino. Sin embargo, la Edad Media supuso un gran retroceso para el conocimiento geográfico. Pero a partir del siglo XV se produjo un cambio por dos hechos: la recuperación de la tradición geográfica antigua y la proliferación de viajes que permitieron un avance de las técnicas de navegación. Las obras más representativas del Renacimiento tuvieron que ver con la necesidad de cartografiar el mundo recientemente descubierto. El Atlas de Mercator y la Cosmografía de Münster son claros ejemplos de esto. La revolución científica del siglo XVII dio un nuevo impulso a esta disciplina, como por ejemplo la obra de Varenius, Geographia Generalis, pero en el siglo XVIII se produjo un nuevo parón. La formación de la geografía moderna fue un proceso lento que se inició a mediados del siglo XIX y finalizó durante el primer tercio del XX. Sus padres fueron Alexander von Humboldt y Karl Ritter. Ambos aplicaron métodos de otras disciplinas afines y entendieron la geografía como una ciencia de síntesis. La obra principal de Humboldt fue El Cosmos, ensayo de una descripción física del mundo, mientras que la de Ritter fue Erdkunde. Esta fue la época del nacimiento de escuelas geográficas nacionales y la implantación de dicha materia en las universidades, aunque en sus inicios fue una disciplina algo difusa. La primera cátedra moderna de geografía la ocupó un geólogo, Ferdinand von Richthofen, en 1873.
¿Qué misión tiene un geógrafo y cuáles son las ramas de la geografía? Los geógrafos son aquellas personas que tratan de dar respuesta a toda una serie de preguntas mediante técnicas y métodos diversos. Aquí hemos puesto una pequeña parte de las innumerables preguntas que se puede hacer cualquier geógrafo en la actualidad. Por eso pueden estar trabajando en espacios naturales, colaborando con equipos de ordenación del territorio en diversas instituciones públicas, participando en organizaciones internacionales, creando software complejo para el estudio de fenómenos determinados o incluso dando clases como profesores para transmitir sus conocimientos. Las tres grandes divisiones de la geografía que a su vez se complementan son la física, que estudia el medio físico terrestre y el funcionamiento de sus ecosistemas con los que interactúa el ser humano, la humana, que explica el uso que hace el ser humano del territorio mediante sus actividades y analiza las formas de organización espacial resultantes, y la regional, que analiza la relación entre la sociedad y el territorio en espacios concretos. ¿Y cuál es la metodología del trabajo geográfico? Pues vamos a conocerla. El proceso de investigación usado es el método hipotético-deductivo o más conocido como método científico con sus correspondientes fases que vemos a continuación. Vamos a desarrollar cómo realiza el geógrafo la observación directa y la indirecta. En la directa, el geógrafo observa todos los elementos saliendo al territorio y recogiendo en el cuaderno de campo muestras, fotografías, croquis o grabaciones, aunque en geografía física y humana presenta diferencias. En la primera consiste en la elaboración de un croquis, las mediciones de campo y recogida de muestras o la orientación, que actualmente se usa el sistema GPS, aunque antiguamente se utilizaba la brújula, el sextante o la diferencia horaria. Y en lo humana, el geógrafo recurre a técnicas específicas como la elaboración de cuestionarios y formularios, la realización de muestreos, la elaboración de entrevistas o la observación participante. Y tras el trabajo de campo es necesario procesar la información, el trabajo de gabinete, evaluándola, clasificándola y organizándola. Pero previamente a esta observación directa, el geógrafo debe llevar a cabo una investigación bibliográfica y de las fuentes documentales acudiendo a las fuentes literarias, las estadísticas, las gráficas y los mapas. Vamos a conocer cada una de estas fuentes. Y empezamos con las literarias. En sus inicios, la geografía se componía de narraciones descriptivas, como por ejemplo las de Estrabón, las de Ptolomeo o las de viajeros medievales como Ibn Batuta o Marco Polo. Las fuentes literarias son libres de las restricciones de la obra científica y su objetivo es, además de fuente de información, el de motivar al aficionado a la geografía. Por eso debemos acercarnos a ella con actitud analítica y crítica, distinguiendo entre el sujeto, autor, objeto, obra literaria y sociedad en la que se enmarca, el contexto. Las estadísticas parten de las matemáticas y se encargan de elaborar tablas, índices y tasas para extraer conclusiones. En España, el Instituto Nacional de Estadística es quien emite la mayoría de todos los estudios estadísticos. Las gráficas muestran relaciones entre diferentes magnitudes. Las más frecuentes son histogramas de frecuencias, una representación gráfica de una variable en forma de barras donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. Pueden ser de barras simples, agrupadas o apiladas. El más habitual es la pirámide de población. Los diagramas de barras son muy similares a los histogramas de frecuencias, pero con los datos fijos e invariables, representando los valores de las variables observadas. Estos pueden ser de barras simples, compuestas, apiladas o agrupadas, y también pueden ser de columnas, lo mismo, simples, agrupadas o incluso apiladas. Los diagramas lineales representan dos variables. Estos son puntos unidos por líneas que pueden ser simples o múltiples, y la combinación entre el diagrama lineal y el de barra sería el climograma. Las gráficas de área muestran una superficie. Estas fuentes gráficas pueden ser también simples o apiladas. Las gráficas de banderola representan varios fenómenos a la vez formando una banda, tal y como podemos ver en la imagen. Los diagramas sectoriales o ciclogramas son representados mediante un círculo. Los diagramas triangulares o ternarios se emplean para representar tres variables que suman un valor constante dado. Y las cliseries son representaciones gráficas de los pisos de vegetación existentes.
pasamos a los mapas, que son la representación bidimensional gráfica y métrica de una porción de un terreno. Son uno de los elementos fundamentales para el estudio de la geografía porque muestra el espacio que rodea al ser humano y los fenómenos que suceden en él. Se clasifican según dos tipos de vista: la escala de trabajo, que puede ser a pequeña o a gran escala, y el propósito para el que fueron creados, habiendo dos tipos: los topográficos, que contienen información de los accidentes geográficos mediante curvas de nivel detallándose el relieve, y los temáticos, que destacan algún tema específico de una zona concreta, pudiendo subdividirse en mapas físicos, políticos, geológicos o históricos. Precisamente estos mapas temáticos están diseñados con un propósito específico o para ilustrar un tema determinado. Según el recurso utilizado para su elaboración, pueden ser mapas de puntos, cada punto representa una cantidad de la variable representada, mapas de flujos que expresan la dirección y sentido de un movimiento mediante flechas, mapas de coropletas que definen unidades de un mismo valor distinguiéndolas con colores o tramas teniendo en cuenta las divisiones territoriales, mapas corocromáticos muy similares a los anteriores pero sin tener en cuenta las divisiones territoriales. Mapas de isopletas donde se usan líneas que unen puntos de un mismo valor como las isobaras para la presión atmosférica, las isotermas para la temperatura, las isoyetas para las precipitaciones o las isoipsas para la altitud. Cartogramas donde se usan figuras proporcionales a los fenómenos estudiados que recuerdan a los contornos de países o regiones. Mapas de relieve estadístico generados informáticamente y cuyos valores se ilustran en relieves de picos o depresiones que indican valores concretos. Y por último, coremas, unos mapas simplificados y esquematizados. Y después de conocer la metodología, vamos a profundizar en las técnicas del trabajo geográfico. Estas son muy variadas y heterogéneas. Unos ejemplos serían los comentarios de mapas, análisis climáticos con diferentes fuentes, estudios hidrológicos, estudios de suelo y vegetación, análisis de diferentes parámetros de la población, estudios de asentamiento, análisis de las redes de transporte, estudios del espacio urbano, estudios del impacto ambiental o estudios de gestión de recursos. En resumen, sus principales técnicas empleadas son las siguientes: estadísticas y gráficas, ya comentadas anteriormente, cartográficas, fotografía aérea, teledetección y sistemas de información geográfica o SIG. Las técnicas cartográficas están relacionadas con la confección de mapas y su utilización. En las últimas décadas, la representación cartográfica se ha ido perfeccionando gracias a la informatización. El mapa es la herramienta específica de la geografía y la escala es la representación a menor tamaño de un territorio, pudiendo ser lineal o numérica. Pero al ser la Tierra esférica, exige determinar las coordenadas geográficas, latitud y longitud, y el empleo de algún sistema de proyección. Por tanto, para que un mapa cumpla con sus objetivos de representación en el plano de una superficie tridimensional, hay tres propiedades que debería cumplir: la equivalencia, el mapa ha de mantener las mismas relaciones entre las áreas representadas; la conformidad, las formas de lo representado han de guardar coherencia con las de la realidad; y la equidistancia, debiendo haber la misma escala en todos sus puntos. Para confeccionar un mapa es necesario realizar los siguientes trabajos cartográficos: representación del relieve y de la altitud, triangulación y proyecciones. Para representar el relieve se utilizan las curvas de nivel o isoipsas. Para la representación en dos dimensiones de las curvas de nivel se utiliza la técnica del corte topográfico. Y para representar el nivel en tres dimensiones se usan los bloques diagrama. La triangulación es una técnica que establece la posición relativa de los puntos clave que forman la red de coordenadas geográficas del mapa. Y las proyecciones permiten trasladar a un plano, cilindro o cono la superficie esférica de la Tierra, evitando en la medida de lo posible las deformaciones. Al no poder cumplirse las tres propiedades, equivalencia, conformidad y equidistancia, por un único sistema, se ha de elegir uno u otro según las necesidades del cartógrafo. Existen más de 200 proyecciones, pero solo se usan unas 30 que dan lugar a mapas no conformes, no equivalentes o no equidistantes, al no poder cumplirse las tres propiedades. Veamos las cuatro fundamentales. La cenital o azimutal proyecta una porción de la Tierra sobre un plano tangente a la esfera terrestre en un punto determinado. La cilíndrica usa un cilindro tangente a la esfera terrestre con el ecuador como punto de contacto. La más conocida es la de Mercator, que supuso una revolución en la cartografía a partir del siglo XVI. Su principal inconveniente es que distorsiona la escala en las zonas de latitud elevada. Otras proyecciones cilíndricas serían la de Peters,
o la de Robinson. La cónica se obtiene proyectando la superficie terrestre sobre una superficie cónica tangente, tomando el vértice en el eje que une los dos polos. Se conservan iguales las latitudes medias y la distorsión afecta sobre todo a las zonas polares, aunque las zonas del hemisferio norte son aceptables. A esta proyección también se la conoce por el nombre de su creador, Lambert. Y por último, las proyecciones matemáticas modificadas y combinadas. Todas ellas recurren a varios puntos focales para corregir las distorsiones. Las más usuales son las proyecciones de Sanson o sinusoidal, la de Bone, la de Mollweide u homolográfica, la de Gude u homolosena, la de Hammer o la UTM. La fotografía aérea consiste en la toma de imágenes a velocidad constante desde el aire solapándose correlativamente a posteriori. Permiten detectar riesgos naturales y tienen multitud de aplicaciones. Las hay de dos tipos, las verticales, las que menos deforman los objetos fotografiados, y las panorámicas que recogen la línea del horizonte dando una visión de paisaje. Un tipo específico de fotografía aérea es la fotografía orbital. Al dar una visión más amplia se utiliza para estudios meteorológicos, investigación sobre la contaminación de los mares, abundancia o escasez de recursos naturales, etc. La teledetección permite adquirir información a distancia de un objeto o fenómeno mediante el empleo de diferentes dispositivos que no se encuentran en contacto directo con el objeto. Ejemplos específicos de teledetección serían los satélites meteorológicos, las boyas oceánicas y atmosféricas, las imágenes por resonancia magnética, los radares o las ondas espaciales. Y todo esto permite analizar las fallas oceánicas o fenómenos naturales de diverso tipo. Y los sistemas de información geográfica o SIG son un conjunto de programas diseñados para representar y gestionar grandes volúmenes de datos georreferenciados mediante coordenadas espaciales. Combinan un software y un hardware para organizar, gestionar y compartir la información, y su cualidad consiste en su capacidad de análisis, es decir, generar más datos a partir de los ya existentes. El producto estrella es la generación de rutas óptimas o navegador con todo tipo de información, aunque también tiene otras muchas aplicaciones. El origen de los SIG se remonta a la década de los 60 del siglo XX, pero a partir del siglo XXI y con la expansión de Internet fue cuando han evolucionado integrándose en nuestra vida cotidiana diaria gracias a aplicaciones como Google Earth y Google Maps. Además están teniendo una fuerte implantación en los llamados servicios básicos en la localización o LBS, debido al abaratamiento y la masificación de la tecnología GPS integrada en dispositivos móviles de consumo. ¿Y qué conclusiones podemos sacar de este vídeo? Pues son las siguientes. Hemos estudiado la metodología del trabajo geográfico y sus técnicas fundamentales. Esta requiere la observación directa y la indirecta. Las fuentes de información geográfica, estadísticas, fuentes gráficas, literarias y mapas forman parte de la observación indirecta y pueden ser consideradas también técnicas de trabajo geográfico moderno, junto con las cartográficas, fotografía aérea, SIG, etc. Hoy en día, el conocimiento geográfico ha dejado de ser patrimonio de determinadas instituciones al estar al acceso de cualquier usuario de Internet. La política de transparencia de los diferentes gobiernos ha democratizado el conocimiento geográfico y la inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación han dado un avance sin precedentes al estudio de la geografía. Su importancia es tal que ésta intenta comprender fenómenos como la contaminación, el calentamiento global, el cambio climático, la superpoblación, el hambre, la violencia o las crisis económicas, y todo ello con un claro objetivo, el de buscar soluciones. Y esto ha sido todo. Si quieres ver más vídeos como este, entra en youcan.com. Muchas gracias por tu atención.